¿Qué dice mi hermano? ¿Qué, Fabi? Una semana más. Una semana Episodio más. nuevo. Gracias a Dios. Seguimos con una semana bastante provechosa. Creo que tuvimos un fin de semana de una oportunidad bastante bonita. ¿Dónde estuvimos el domingo, Chris? Estuvimos allá por Multimedios grabando un episodio para el podcast de Backup Marketing con Adrián Morazán y fue un honor para nosotros, ¿verdad? ¿Cómo te pareció la experiencia? Yo creo que estuvo bastante bonita, ¿verdad? Yo creo que estuvo bastante provechosa porque, vamos a ver, si cabe bien recalcar, Chris, yo creo que las personas, cuando ese tipo de información llega a sus teléfonos, a sus casas, donde estén ubicados, creo que es una buena oportunidad que les está tocando la puerta para algo más, ¿verdad? Entonces yo creo que por esa parte, súper bien. Yo, pues, bastante contento. Pues sí, yo también creo que disfruté mucho la experiencia y también pues poder transmitir un poquito el conocimiento, ¿verdad? Y lo que hemos venido aplicando y hablando acá en el podcast, ¿verdad? Y bueno, para no seguir atrasando la grabación, la información, ¿verdad? Hoy vamos a arrancar con el episodio número 6, un tema, creo que es un poquito, no más técnico, pero sí es un poco, vamos a profundizar un poquito más en cuanto a los temas del mercado. Vamos a trasladar un poquito más allá de lo que podemos ver en Costa Rica nada más, ¿verdad? Que vemos el tema bancario, tasas de interés que dan los bancos, lo que mucha gente conoce que son los certificados de plazo, cuando pues ahorran su dinero y lo meten ahí. Creo que vamos a expandir un poquito más ese conocimiento, vamos a ir un escalón más arriba y hablar un poquito más a profundidad, ¿verdad, Cris? Entonces, hoy, tema de episodio número 6, ¿cómo reacciona nuestra mente cuando el mercado cae? Cuando el mercado cae, la mente tiembla. Cierto, Fabi. Pues sí, Así efectivamente, es. hoy queremos explorar la relación que hay cuando una persona está invertida y ve que su portafolio disminuye de valor debido a una caída en el mercado, cómo las emociones salen a flor de piel en ese momento, ¿verdad? Hemos notado, Fabián, a lo largo de nuestra experiencia que en momentos de crisis se toman muy buenas decisiones, pero también se toman pésimas decisiones y principalmente impulsadas por el miedo, la incertidumbre, ¿verdad? Y la zozobria de qué va a pasar o qué está pasando. Entonces, pues muy bien, muy bonito el episodio de hoy. Espero que sea de mucha utilidad y provecho para todo lo que lo estén escuchando. Si usted está invertido en este momento en el mercado, pues esta información va a ser de provecho para que sepa cómo reaccionar en una eventual próxima Y crisis. cómo lo hacemos nosotros con los clientes que tenemos acá también, ¿verdad? Exactamente. Porque siguen siendo de personas que tienen aquel capital, que de alguna u otra forma pues, lo tienen ahí, ¿verdad? Entonces, para arrancar, Chris, mencionaste una palabra ahorita, portafolio. ¿Qué es un portafolio? Ok, un portafolio de inversión, Fabián, es un conjunto de activos financieros de los cuales el dinero ingresa y ese es el proceso que se lleva a una inversión. Entonces, cuando nosotros hablamos de un portafolio es la cantidad de activos financieros donde estoy invertido. Un activo financiero, ¿verdad? Hay diferentes tipos de activos, pero suelen ser acciones, bonos de deuda, soberanos, de gobierno. Pueden ser, por ejemplo, ETFs, pueden ser fondos mutuos que llamamos, ¿verdad? Entonces, eso es un activo financiero. ¿Okay? Un portafolio se compone de la gran cantidad de activos financieros que pueda tener una persona. Cuando hablamos de un portafolio diversificado, significa que una persona dentro de un mismo portafolio tiene diferentes tipos de activos financieros o diferentes sectores. Por ejemplo, que una persona invierta en salud, en tecnología, en herramientas de seguridad, por ejemplo. Cuando hablamos de un portafolio poco diversificado es cuando la persona solamente tiene uno o dos activos financieros. Por lo tanto, está distribuyendo el riesgo total en solamente esos dos activos financieros. Por eso también vamos a explorar en este episodio qué es o cuál es el beneficio de mantener una diversificación real en el portafolio. Como decimos así, popularmente, no poner todos los huevos en una sola canasta, ¿cierto? Tal cual. Entonces, muy bien, Eso Fabi. es importantísimo. Entonces, sabiendo que un portafolio es un conjunto de activos que tenemos, ¿verdad? Fuera de las fronteras de nuestro país, ya que estamos en una jurisdicción, ¿qué podemos decir, Chris?
pues, Hay diferentes, norteamericana, sí, hay ¿verdad? diferentes jurisdicciones que van a ser más beneficiosas para diferentes tipos de clientes. Y para aquellos que creen que puede ser ilegal, pues justamente para eso la jurisdicción, para que todo lo que este capital que nosotros invertimos para crear un portafolio esté protegido. Muy bien. Entonces es algo que las personas tienen que empezar a entender para que pierdan un poco ese temor de que mi dinero va a estar en una apuesta o mi dinero va a estar en algo que nos va a afectar, ¿verdad? Principalmente, Fabián, para ir aclarando algunos conceptos, una jurisdicción Ajá, o sí. una jurisdicción financiera es el lugar donde vamos a domiciliar la inversión que estamos haciendo. Entonces, cuando usted escucha hablar que, por ejemplo, su dinero está invertido en una jurisdicción americana, significa que está invertido en Estados Unidos. ¿Ok? Normalmente hay diferentes tipos de jurisdicción con diferentes beneficios, pero cada jurisdicción tiene una regulación Ujú. diseñada y especializada de esa jurisdicción. ¿Ok? Entonces ahí se aportan tanto los beneficios como los posibles puntos de revisión que pueda tener esa jurisdicción y si es viable para mi objetivo como inversionista o si no es tan viable para mi objetivo, ¿verdad? Podría ser que sea más viable otra jurisdicción Ujú, financiera. ujú. Y que estas jurisdicciones, bueno, dependiendo en el país en el cual estamos trabajando, en este momento vamos a hablar de, por dar un ejemplo, Estados Unidos, esta jurisdicción maneja un custodio. Este custodio es que, como dice la palabra, custodia nuestro dinero, ¿verdad? Y estamos hablando no de bancos estatales, como podemos conocer acá en Costa Rica, sino bancos de inversión. Son aquellos bancos que manejan trillones de dólares en transacciones diarias. Es muchísimo dinero, muchísimo dinero. Saca la calculadora y ponga ahí cuánto le da un trillón, ¿verdad? Es bastantes dígitos ahí hacia la derecha. Entonces, en base al portafolio, eh, ingresamos a esta protección del capital. Pero, como decía el título, ¿qué pasa cuando este portafolio se ve afectado, Cris? Cuando hay un momento de crisis, Bueno, pues ¿verdad? efectivamente, Fabi, sí, pasan muchas cosas. A lo largo de la historia de los mercados financieros han habido varias crisis, ¿verdad? Que estoy seguro que aquí, tal vez la más reciente o que la gente pueda recordar un poquito más, es la que vivimos en 2021, 2022. Fue un tema ahí con las tasas de interés en Estados Unidos que empezaron a subir. Antes de eso estuvo la del COVID del 2020, la del COVID-19 que realmente, digamos, mucha gente la considera una crisis financiera, pero realmente pues no lo fue, fue una pandemia que nos azotó, ¿verdad? Sí. Entonces, afectó a nivel de crisis porque hubo una paralización de servicios y de recursos y de empresas que dejaron de facturar sus actividades comerciales por la situación que se estaba viviendo. Pero una de las más duras, Fabián, que casi que la mayoría, estoy casi seguro que pueden recordar ahí, fue la que se experimentó en el 2008, que fue una crisis financiera e inmobiliaria principalmente. El mercado cayó muy duro para esa época. Entonces, Fue han habido varias la crisis crisis. inmobiliaria. Exactamente. Uh Bueno, en -huh. el 2000 hubo una que, pero imagínate, en el 2000 yo tenía 7 añitos, pero en el 2000 hubo una muy Sí, yo famosa que andaba por ahí. fue la de las burbujas del punto .com, que fue una La crisis tecnología. muy alegada a la tecnología, exactamente. Entonces, bueno, importante que la gente sepa que las crisis son reales, ¿verdad? Son naturales, o sea, es normal que pase, ¿ok? Es normal que los mercados financieros, después de tener un gran periodo de crecimiento, venga una crisis o nosotros hay veces las vemos como correcciones del mercado, ¿ok? Entonces es normal si en algún momento usted se encuentra invertido y entra a una crisis financiera, lo primero que hay que hacer y lo primero que hay que dominar antes de su portafolio o antes de ir a ver su portafolio son las emociones que conlleva esa crisis financiera. ¿Y qué está Principalmente, detrás de esas emociones de la crisis, exactamente. verdad? O sea, viéndolo como O, un todo, no solamente como usted como persona, sino qué está pasando en el mercado que nos está afectando. Y por ende, pues nosotros como inversionistas, o las personas como inversionistas y nosotros como asesores, entramos en juego. exacto. De hecho, las emociones que provoca una crisis, Fabián, en un inversionista, ¿verdad? Sí, Que que suelen ser nos ha miedo, pasado, incertidumbre, sí. ¿verdad? Temor, desconfianza, ¿verdad? Ese tipo de emociones lo que hacen es que el inversionista quiera salir huyendo de una cuenta de inversión que tal vez lleva años invirtiendo.
Claro, ¿ok? claro. Pero digamos, ahí es donde entra el punto de el por qué tener una asesoría financiera es vital. Un asesor financiero en un momento de crisis puede ver las cosas de una manera neutral, ¿sí? Un inversionista no. Un inversionista solo piensa en su capital, ¿verdad? Tal cual. En cambio, no es neutral. Al no ser neutral, puede tomar decisiones que lo lleven por un camino de, digamos, pues, sufrir las repercusiones de la crisis de manera real. Entonces, lo primero que hay que entender es que cuando hay una crisis financiera, normalmente, o una crisis en los mercados financieros, la tendencia del mercado históricamente durante toda la vida que tiene que existir es volver a una base donde empiece un crecimiento nuevamente. ¿Okay? Fabián, históricamente hemos determinado que, por ejemplo, normalmente hay crisis que se pueden alargar por 1 o 2 años aproximadamente. Después de ahí viene una jornada de crecimiento, ¿verdad? Que se puede alargar desde 5 hasta 6 años bajo un periodo normal. O por así decirlo, digamos, en la forma de verlo o en la situación económica actual, las crisis financieras han representado que exista esa incertidumbre de qué pasa si el mercado cae, ¿verdad? Entonces es importante que cada uno de ustedes sepa que normalmente después de una crisis vienen los periodos de bonanza del mercado. Ahí es donde los grandes inversionistas, ya pues con muchísimo expertise en el área, en el mundo de las inversiones, ven las crisis como oportunidades. Exactamente, Entonces, exactamente. ¿por qué? La gran pregunta aquí que hay que hacerse es, ¿por qué esta gente ve una oportunidad? Es muy Cuando fácil. yo me estoy asustando y yo veo una crisis y quiero salir corriendo, estoy en números rojos o por lo menos el 30%, el 40% de mi cuenta está en rojo, ¿qué hago? Necesito. Entonces, ahí es donde viene la llamada. ¿Qué hacemos? ¿qué hacemos? Entonces, esta parte, Cris, yo creo que cuando hay un momento de crisis es un momento de inflamación, ¿verdad? Es una inflamación del mercado que está pasando. Y ahí es donde pues entra la desinflamación, ¿verdad? Que es algo normal, va a caer, va a llegar un momento donde ¿qué hay que hacer el mercado? Va a recuperar. Exactamente. ¿Verdad? Entonces... es muy fácil de explicar. Mira, Fabián, para que la gente entienda, cuando usted invierte en un mercado financiero, compra unidades, así se les conoce, unidades de un activo de inversión. Entonces, cuando usted escuche que, por ejemplo, usted está invirtiendo en el Standard & Poor's 500, no significa que la plata que está ingresando a su cuenta de inversión se va y se distribuye entre esas. No. Significa que usted está comprando unidades de un fondo de inversión que replica lo que el SP500 hace. Esas unidades tienen un precio. ¿Ok? Entonces, ¿por qué para las crisis es diferente cuando el plan de inversión del cliente fue de un solo aporte, que nosotros llamamos aporte único, o cuando es con aportes regulares mensuales? ¿Ok? Cuando es con un solo aporte, usted compró el precio unitario en el momento que ingresó y que compró el activo financiero. Por lo tanto, si ese precio cambia con el tiempo para arriba, usted va a ver una ganancia. Para abajo, va a distinguir que su portafolio vale menos de lo que usted invirtió. Pero eso no quiere decir que usted esté perdiendo, ¿ok? Eso significa que en el momento que usted está viendo esa información, el mercado financiero o el activo que usted tiene vale menos dentro del mercado financiero que en el momento que usted lo compró. Que se le ingresó. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Esto es, en palabras más sencillas, es como que usted se compre un vehículo hoy. ¿Okay? Mañana sale una noticia que ese vehículo que usted compró quema aceite y que es malo y que no se consiguen repuestos y que esto y que lo otro. Entonces, como hay una desinformación, en este caso, de que están hablando de la marca y esto, ¿verdad? El vehículo tiende a bajar de precio. Pero resulta que pasan los años y resulta que el vehículo es de muy buena calidad, se mantiene, no necesita tanto los repuestos, no quemaba aceite, como se decía al principio. Entonces el vehículo empieza a volver a apreciarse dentro de los consumidores. Por lo tanto, vuelve a su valor normal. Entonces, cuando usted tiene el mercado financiero en rojo, ¿por qué representa una posibilidad? Porque eso es como decir, estamos en descuento, compre ahorita, Oferta. que el mercado financiero está barato. En el caso de los planes que la gente invierte de manera mensual, un porcentaje de sus ingresos, como les decía en el episodio pasado, puede ser
de $100, $200, $300. Ahí entra en juego lo que nosotros llamamos como la ponderación de precio. ¿Okay? Y eso significa que, por ejemplo, mientras el mercado financiero está alto, usted está comprando unidades a un precio alto. ¿Okay? Cuando hay una crisis financiera, pero usted sigue aportando mensualmente, las mismas unidades que estaba comprando con un precio alto, ahora van a ser más unidades, porque si usted paga $200 mensuales, y antes las unidades valían $10 cada una, pero ahora valen 7, eso significa que con los mismos $200 usted va a comprar más unidades. Y más barato. Más baratas, por eso. ¿Okay? Entonces, cuando el mercado financiero vuelva a su valor nominal estándar, o sea, al valor normal acostumbrado, ¿verdad? Cuando el mercado financiero vuelva al valor normal acostumbrado, todas esas unidades que usted compró más baratas en los momentos que estaba la crisis, ahora se han recuperado a un precio inclusive superior al que usted pagó por las unidades más caras que había comprado. Por eso es que se promedia el precio. Por lo tanto, mi recomendación en momentos de crisis, si usted tiene un plan de inversión de un solo aporte y entra la crisis y tiene cash, tiene dinero en efectivo, o tiene un certificado de depósito a plazo, o tiene una cuenta bancaria en el banco con plata, compre todas las unidades de inversión que puedan, asesores en el activo que tienen que comprar. Exactamente. No es simplemente entrar y comprar a lo loco, no. Y ahí viene la oportunidad. Exactamente. Esa es la oportunidad. asesorarse para saber en un momento de crisis cuáles son los activos financieros que tienen oportunidad de comprar. ¿Vos acordás en un mundial donde un futbolista muy famoso agarró unas Coca-Colas que habían en la mesa, las movió hacia un lado y dijo en el micrófono: no tomen Coca-Cola, tomen agua? Coca-Cola perdió en su precio en ese momento por la reacción a esa situación que se dio en el mundial, casi un 15% de valor. Estamos hablando que eso era un número cercano a los billones de dólares, ¿verdad? Mira, Fabián, la mayoría de inversionistas en el mundo que eran inexpertos y tenían dinero en Coca-Cola, cuando vieron el precio de Coca-Cola bajando, vendieron sus posiciones. ¿Okay? En cambio, el distinguidísimo señor... Para, entre comillas, no perder. Exactamente. Como Coca-Cola está perdiendo valor, vamos a vender mis participaciones ahorita que no han bajado tanto, ¿verdad? Porque si bajan tanto, voy a perder. Warren Buffett, ¿verdad? El distinguidísimo señor Warren Buffett. Sí. ¿Sabes qué hizo Warren Buffett? Salió al mercado a comprar la cantidad de unidades que hubieran disponibles de ese fondo de inversión de Coca-Cola, de esa acción, de ese activo financiero. ¿Y sabes qué pasó varios meses después? Sus posiciones revalorizaron a un número de ganancias increíble. Entonces, ¿sabes por qué pasó esto, Fabián? Porque Coca-Cola es una compañía que está en un sector de mercado que nosotros conocemos como value, porque ya es más, vamos a ver, para que lo entendamos más fácil. Ya es más reconocida que cualquier otra compañía. Y es más común o es más fácil y más sencillo que Coca-Cola cometa un error que haga que sus precios o sus acciones bajen de precio, a que saque mañana una Coca-Cola verde, ¿verdad? Y que su precio suba. Cuando una compañía llega a un sector de mercado que es como este, que ya es reconocido en todo el mundo, que a todo el mundo le gusta, que en todo el mundo la conoce, yo creo que si usted va al rincón más alejado del mundo, ahí venden una Coca-Cola en algún lugar. Entonces, Warren Buffett, con su experiencia como inversor profesional que ha sido toda su vida, lo que vio en la misma noticia que muchos vieron pánico y terror y voy a perder mi plata, él vio oportunidad de negocio. Compró y hizo millones de dólares con esa compra. Entonces, esto refleja, Fabián, que si un inversionista de esta expertise, de esta magnitud, toma estas decisiones, ¿por qué los demás inversores que llevan poquito tiempo en el mercado o que están aportando algo pequeñito o que simplemente tuvieron algún capital y lo quisieron invertir, se dejan llevar por el pánico y no siguen lo que hace un inversor de primer nivel? Y yo creo que en este momento la gente se está preguntando, ¿quién es Warren Buffett? Y si se escucha ese tal Warren Buffett, es porque mueve cualquier cantidad de millones de dólares. Entonces yo no puedo compararme con Warren Buffett.
Bueno, exacto, pero es la estrategia. Exactamente, déjeme decirle que, bueno, sí, Warren Buffett puede tener lo que tiene, puede ser el inversionista a nivel mundial, el gurú de las inversiones, quien sea, pero a lo que vamos es que el tipo de movimiento, el tipo de plan o el tipo de estrategia que él sigue es porque realmente sigue habiendo una oportunidad. Exacto. Entonces, si usted se pregunta hoy por hoy, pero es que, ¿qué pasa? ¿Cómo le hago? Si yo no sé hacer esos retiros, no sé comprar unidades, no sé hacer nada de esas cosas. Bueno, nosotros contamos con un equipo de analistas financieros. Contamos con un equipo completo para llevarlos por el buen Por camino. supuesto, todas estas decisiones que Cris ha comentado anteriormente, esos analistas financieros lo que hacen es analizar lo que está pasando a nivel económico, en dado caso que venga una crisis, y ellos se van a encargar de administrar o gestionar el dinero que está en los portafolios, que ahí escuchamos al principio, que era el portafolio. Entonces, Cris, todo lo que es el plan, todo lo que es para estructurarlo, lo recibimos con apoyo de ellos. Exactamente. O sea, no es algo que salimos, sacamos bajo la manga y ¿qué hacemos? Exactamente. ¿Verdad? Por eso yo creo que estamos en un mundo, en un mercado bastante interesante. Yo creo que no hay que dejarlo de lado, buscar información. Si usted quiere informarse, nos puede escribir y con todo gusto los podemos recibir en la oficina. Pueden venir acá y de verdad que para nosotros sería un gusto. Un honor y un placer atenderlos. Compartirles e informarles con ejemplos, con detalles, porque no queremos hablar tan técnico, ¿verdad? De meter todos los activos que hay y sus derivados, pero si usted quiere investigar, pueden consultarnos y con todo gusto le pasamos información. Pues básicamente el tema de hoy es un tema breve que queríamos tocar y queremos explicar un poquito qué pasa con este tipo de gestiones de la emoción cuando hay crisis a nivel financiera. Destacamos que es una oportunidad, tanto como fue en el 2000. Yo le pregunto a usted, véame y quiero que lo comprendas si tanto así fue. En los años 2000 usted probablemente se acuerda de muchas cosas que pasó, dependiendo de la edad que usted tenga. Pero ¿qué ha venido pasando después de esos años? Han venido oportunidades de trabajo, han venido más ingresos. Entonces, esa crisis que pasó en ese momento, usted la sufrió probablemente, o alguna otra persona, pero hoy por hoy ha sido crecimiento. Vamos al 2008, ¿qué pasó? Sí, hubo una crisis inmobiliaria y bueno, eso afectó muchos sectores a nivel económico, pero ¿qué ha venido pasando? Imagínate, Fabi, que en el 2008, terminando la crisis del 2008, el SP500 había perdido 42% de su valor como índice. Entonces, vos te imaginas que alguien antes de la crisis... Que el SP500, recuerden, son las 500 empresas más fuertes de Estados Unidos, lideradas por las primeras 7. ¿Qué? Meta, Amazon. Casi que todo en tecnología. En su momento, el SP500 bajó 42% de valor. Eso quiere decir que una persona que estaba invertido en el SP500 antes de la crisis, ¿verdad? Tenía un valor. Cuando terminó la crisis, su portafolio posiblemente tenía 42% abajo. Si esa persona decidió salirse, no importa si fue en el punto A, en el punto B o en el punto C de la crisis, hizo efectiva una pérdida en su valor de mercado. Ahora bien, si un inversionista estaba invertido, vio su cuenta perder 42% de valor y aún así decidió permanecer en el activo sin salirse, hoy tiene un 600% más en crecimiento, que es la respuesta que ha tenido el índice desde 2008 a la fecha. Es un promedio aproximado de un 600%. ¿Okay? Entonces, Fabián, lo que hablamos en el episodio más caro, ¿okay? ¿Cuál fue el sesgo más caro? ¿Verdad? El tiempo para uno, que fue el que se salió. Y también fue la mayor bendición para el que logró permanecer y aguantarse ahí. ¿Y cómo dominaron eso? Controlando el miedo, el miedo. Entonces, realmente el verdadero valor de invertir no es adivinar qué va a pasar en el mercado mañana, es entender cómo nuestras emociones influyen si yo no tengo un plan claro, si, por ejemplo, no tengo una asesoría que me ayude a gestionar esa emoción, o si dejo que el miedo me domine, Fabián. Entonces,
por ejemplo, si usted hoy tiene un plan de aporte regular y viene una crisis, o sea, un plan donde usted paga mensualmente y viene una crisis, y está dentro de su poder subir ese aporte, por lo menos el periodo que dure la crisis, aportar el doble de lo que está aportando, o $100 más, o 75, o 200, no sé, el disponible que usted tenga. Acuérdese que todas las unidades que usted compre cuando el mercado está a la baja, las va a poder vender más adelante cuando el mercado esté a la alza. El mercado financiero, Fabián, es como cualquier otro mercado. La idea del negocio es comprar un activo barato para venderlo más adelante a un precio más caro. Entonces, así es como funciona. La crisis financiera es una oportunidad de inversión. Es una oportunidad de inversión. No es una pérdida de capital. No es un momento para salgamos corriendo porque va a colapsar el mundo. No. Cuando hay una crisis financiera, son oportunidades de inversión que podemos aprovechar. Y de hecho, Chris, ya para ir finalizando, creo que esa es la piedra angular del cómo manejar las emociones acá. Porque definitivamente la persona como inversionista simplemente pues toca dejarse llevar por su asesor y ver cómo va a proceder. Y aquí viene la otra parte. Entonces, cuando nosotros tenemos el plan, la estructura y una excelente gestión a través de analistas financieros profesionales, definitivamente la parte emocional suya es verlo como la oportunidad. Exacto. Ver oportunidad. ¿Tiene más? Dale, compra más. O sea, esa es la oportunidad para que empezamos a crecer a mediano o largo plazo, depende del objetivo que se tenga. Imagínate, Fabián, que si vos sos doctor, abogado, no sé, cualquier profesión que ustedes quieran ponerle un nombre y no quieren andarse preocupando por cómo funciona el mercado, por si el mercado va a subir o va a caer, ahí es donde entra parte muy importante tener una asesoría financiera. Imagínense que el día de mañana su asesor lo llame y le diga, mira, el mercado cayó, pero pudimos aprovechar con un capital que teníamos en efectivo en tu cuenta, compramos algunas unidades y ahorita que el mercado subió, tenés un porcentaje de ganancia significativo. Esas son las partes que tal vez uno por estar digamos, en su día a día, en su trabajo, en su, no sé, en su día a día en común, tal vez no encuentra esas oportunidades o no las nota porque no están pegados al mercado financiero como sí está gran parte de los equipos de analistas que nos pasan diciendo vamos a tener este sector en crecimiento, vamos a tener esto. Exactamente. Entonces eso es lo importante de tener un equipo y un análisis contratado que le pueda gestionar sus portafolios de inversión. De hecho, acá todos los lunes nosotros nos reunimos y con el equipo de analistas y nos pasan todas las noticias, porque las noticias que ellos ven no son las noticias de Canal 7. Exactamente. Sino son las noticias a nivel internacional, guerra, tecnología, salud, alimento, y a partir de ahí se hace todo un análisis, ¿verdad? Hay una frase que quiero compartir que dice, las emociones son parte del camino. Estamos de acuerdo, el título lo dice. Pero el conocimiento y la estrategia son el timón. A veces usted no necesita tener el conocimiento ni tener el control de todo, Chris. No se trata de reaccionar. Ya tienes un equipo que te va a dar la compañía, el acompañamiento de estar ahí a la par. Se trata de mantenerse enfocado. ¿Y mantenernos enfocados en qué? En aquel objetivo con el cual nos sentamos para ir por ello. Muy buena frase, muy buena frase. Entonces ya sabe, gente, este es el cierre del episodio de hoy. Muchas gracias a todos. Creo que el apoyo ha sido muy completo, ¿verdad, Fabián? Esperamos que este episodio les guste y me gustó mucho tu frase. Súper. Muy bien. Espero que igual a ustedes les guste, que la disfruten, la interioricen, rebobinen y vuelvan a escuchar y analícenlo. Hay información que podemos aprovechar mejor, más de lo que ya tenemos. Y si usted deja que su billetera se emocione tanto que se le sale la plata sola, siga a Emociones de Billetera. Nos vemos, mi gente.